Hola, muy buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo del país en el que estéis ahora mismo. Muchas gracias en primer lugar a todos por venir este ratito a esta masterclass en la que vamos a hablar sobre cómo estructurar un contenido SEO para gustar a Google y al usuario, ¿no? Esto seguro que os suena, que lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Está muy bien gustar a Google, ¿no? Porque obviamente queremos aparecer entre las primeras posiciones, ¿no? Entre esos primeros resultados, pero al mismo tiempo también tenemos que gustar al usuario, ¿no? Al lector, a nuestro potencial cliente, ¿no? Porque muchas veces intentamos optimizar tanto para el SEO, ¿no? Que se nos olvida que también estamos escribiendo para otras personas, para otros seres humanos, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero presentarme muy rápidamente. Soy Juan Floriano Reviriego y bueno, me dedico, aparte de ser profesor en el Instituto Europeo de Posgrado y en otros lugares, pues también soy redactor SEO y también soy copywriter, ¿no? Entonces, pues bueno, me dedico a esto de escribir, ¿no? Puedo decir que me dedico profesionalmente a escribir en Internet. Y bueno, pues vamos a ver rápidamente qué es lo que vamos a ver a lo largo de estos 45 minutitos, ¿no? Primero vamos a tener estos 45 minutos y después ya al final dejaremos unos 15 minutillos para responder dudas o leer comentarios que os puedan surgir a lo largo de esta masterclass. En primer lugar, vamos a ver la diferencia entre copywriting y redacción, ¿no? Porque es muy típico que la gente confunda estos dos conceptos. Son parecidos, pero vamos a ver que no son exactamente lo mismo. Vamos a ver también cómo elegir un tema para un artículo, ¿no? Porque muchas veces tenemos una empresa, sabemos a qué nos dedicamos, pero no sabemos qué temas pueden interesar a los usuarios y qué temas tienen búsquedas en Google, ¿no? Pues vamos a ver cómo elegir esos temas para escribir esos artículos en nuestro blog. Cómo estructurar también un SEO, un artículo en función de la keyword, ¿no? En función de esa palabra clave. Vamos a ver también cómo escribir títulos e introducciones que enganchen al lector, ¿no? Porque muchas veces lo que nos sucede es que somos un poco sosos, ¿no? Que no somos capaces de enganchar al lector desde el principio, ¿no? Entonces, a lo mejor leen las primeras líneas y después sale rápidamente, ¿no? Lo que provoca una tasa de rebote bastante grande en nuestra web, ¿no? Pues vamos a ver cómo enganchar al lector desde el principio, vamos a ver algunos trucos, vamos a ver también algunos ejemplos para que eso no suceda y sigan leyendo hasta el final el artículo, ¿no? Y ya por último vamos a ver trucos de ChatGPT para redactar, ¿no? Porque obviamente estamos en 2025 y cuando hablamos de redacción, pues no podemos obviar que existe la inteligencia artificial, no podemos obviar que existe ChatGPT, así que vamos a ver un poco cómo usar correctamente ChatGPT para que nos eche una mano con esto de redactar artículos para enfocarlos al SEO. En primer lugar, como hemos dicho, vamos a ver primero la diferencia, ¿no? Entre redacción y copywriting, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de redacción, pero hay mucha gente que dice, ay, necesito un copy para mi blog, ¿no? Y esto no es del todo correcto, ¿no? Porque un copy no escribe un blog, ¿no? Un copy, sobre todo, como vemos aquí, tiene el objetivo de vender, mientras que la redacción tiene el objetivo de informar, ¿no? En este caso, que obviamente todo lo que hagamos en marketing digital finalmente tiene un objetivo de vender, pero en el caso de la redacción no vamos a ir a vender directamente, sino que vamos a ir a acercarnos a nuestro potencial cliente, a irlo calentando, a ir informándole, a ir haciéndole ver que necesita ese producto, pero no le vamos a vender todavía, ¿no? Sino que estamos en una fase del embudo, ¿no? Arriba del todo, en la que nuestro cliente todavía está un poco informándose, viendo qué posibilidades hay de diferentes productos, diferentes servicios, etcétera, y vamos a primero informarle, ¿no? Luego ya intentaremos llevarle a través del embudo hacia la venta, pero primero estamos arriba del todo del embudo, ¿no? Entonces tiene el objetivo de informar. Normalmente se escribe en un blog, en un ebook, una nota de prensa, una noticia, etcétera, todo eso es redacción, ¿no? Mientras que el copy se escribe en una página de ventas, en un anuncio, en otros formatos, ¿no? Y finalmente la redacción, es importante que sepamos que son contenidos que leemos para aprender algo, para profundizar sobre un tema que no conocemos, ¿vale? Ahora vamos a ver a continuación un ejemplo de esto, ¿no? Mientras que el copywriting, el copy, intenta convencernos de que compremos o contratemos algo, ¿no? Directamente va a vendernos. Entonces, vamos a imaginarnos, os voy a poner aquí un ejemplo donde lo vamos a ver muy claro, ¿no? Una pastelería, ¿no? Vamos a imaginarnos que nosotros somos los dueños de una pastelería y hablamos de un mismo producto, tanto haciendo redacción como haciendo copywriting, ¿vale? Hemos elegido esa tarta de zanahoria, ¿no? Que tiene súper buena pinta, ¿no? Entonces, si hacemos redacción, un artículo del blog lo que va a hacer es explicar el paso a paso de cómo hacer una tarta de zanahoria, por ejemplo, ¿no? Simplemente estamos informando, no estamos vendiendo la tarta de zanahoria, sino que estamos
atrayendo a nuestros clientes. Es decir, cuando alguien busque en Google receta tarta de zanahoria, queremos aparecer entre los primeros resultados, ¿no? Para que nuestros potenciales clientes se enteren de que existimos, ¿no? Porque todavía no saben ni que existimos, ¿no? Sin embargo, en el copywriting es un texto de un anuncio de Instagram, por ejemplo, en el que anima a sus clientes a comprar su tarta de zanahoria, ¿no? Ahí sí que está directamente animando a la gente a comprar, ¿no? Lo que queremos ahí es directamente vender la tarta de zanahoria, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos visto la diferencia entre copy y redacción, que como vemos tiene mucho que ver, ¿no? En ambos casos estamos escribiendo, pero en un caso estamos informando, estamos ganando visibilidad ante nuestros potenciales clientes y en el otro ya nuestros clientes saben que existimos, nos conocen, pero ya vamos directamente a venderles, ¿no? Entonces, ahora el siguiente punto es algo muy importante, ¿no? Mucha gente cuando se pone a organizar su blog, pues directamente no lo organizan, ¿no? Directamente dicen, ay, se me ha ocurrido una idea de un artículo, se ponen a escribirlo y lo publican, ¿no? Y dentro de unos días, ay, se me ha ocurrido otra idea y lo escriben y lo vuelven a publicar, ¿no? Pero esto es muy difícil que funcione bien, ¿no? Porque no hay una planificación, no hay una estrategia, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama calendario editorial, ¿no? Un calendario editorial también se puede usar para las redes sociales, por ejemplo, para otras estrategias dentro del marketing digital, pero también lo usamos en redacción de contenidos, ¿no? En esa redacción de artículos de blog, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos ayuda a planificar, organizar y gestionar los contenidos que vamos a publicar en el blog, ¿vale? Podemos ver como en la imagen puede ser simplemente una hoja de cálculo de Excel, de Google o lo que sea, ¿no? Podemos hacerla en Canva o podemos usar otro tipo de herramientas, ¿no? Esto ya es al gusto de cada uno y de cómo se sienta cómodo organizándose, ¿no? Entonces, con este calendario editorial es mucho más sencillo ser organizado y trabajar en equipo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque muchas veces el SEO, el redactor, los clientes, etcétera, todos tienen que estar conectados a través de esa herramienta y de esa manera es mucho más fácil y mucho más visual entre todos organizar el trabajo, ¿no? ¿Y qué se pone en este calendario editorial, no? Porque, bueno, podréis estar pensando, bueno, pero yo pongo el título y poco más, ¿no? No, pues mira, aparte del título, ¿no? Que por supuesto es muy importante, pues vamos a poner la fecha en la que se va a publicar, por ejemplo, o podemos poner incluso varias fechas, ¿no? Una en la que se va a publicar, otra en la que se va a escribir, otra en la que se va a revisar, etcétera, ¿no? Podemos poner también la temática de la que va a ir ese artículo. Podemos poner el metatítulo y la metadescripción, que como ya sabréis es ese título y esa descripción que vemos en los resultados de Google, ¿no? Normalmente la metadescripción es el inicio del artículo, ¿no? O la podemos nosotros personalizar, ¿no? Para que sea lo más atractivo posible, que eso sería lo ideal, ¿no? Para incentivar que mucha gente pueda clicar en ese resultado. Por supuesto, tenemos que incluir la palabra clave, ¿no? Que ahora la vamos a repasar, ¿no? Que como ya sabréis es ese término, ¿no? que introducimos en Google para buscar una duda o para consultar un determinado tema. También las palabras claves secundarias, ¿no? Que por supuesto son también muy importantes, ¿no? Aunque tengan un poquito menos de importancia porque tienen menos volumen de búsqueda o porque no responden tan bien a la intención de búsqueda del usuario, ¿no? Que también la vamos a ver ahora. Un briefing, enlaces, la extensión del propio artículo, etcétera, ¿no? Estos son un poco, se pueden poner muchos más apartados, por supuesto, pero esto es un poco más lo más básico que se suele poner en un calendario editorial. Entonces, una vez que ya sabemos esto, sabemos la diferencia entre la redacción y el copy y sabemos lo que es un calendario editorial y cómo nos puede ayudar para organizar todo el contenido de este blog, ¿no? De nuestra empresa o de nuestros clientes, etcétera, pues vamos a empezar a ver cómo elegir un tema para un artículo, ¿no? Porque muchas veces es complicado inspirarnos o es complicado saber qué es lo que va a funcionar o qué es lo que no funciona, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver el primer método, ¿no? El primer método es pensar en la intención de búsqueda del usuario, ¿no? La intención de búsqueda del usuario es el objetivo con el que una persona está introduciendo en el buscador de Google un término, ¿no? Que en este caso es una palabra clave. Una palabra clave, además, seguramente ya lo sabéis la mayoría, sobre todo si os dedicáis al marketing, no tiene por qué ser solo una palabra, ¿no? Normalmente es un término, puede ser un conjunto de palabras, ¿no? Como los ejemplos que vamos a ver a continuación. La primera intención de búsqueda, el primer tipo de palabra clave, digamos, desde el punto de vista de la intención de búsqueda, son las informativas, ¿no? Son un tipo de palabra clave muy típica. El usuario quiere aprender o entender algo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien introduce en el buscador consejos para comprar zapatillas Nike, ¿no? En este caso, por
por el significado de esa palabra clave, consejos para comprar zapatillas Nike, sabemos que esa persona tiene el objetivo o tiene la intención de búsqueda de informarse, ¿no? Es una palabra clave informativa. En segundo lugar están las navegacionales, ¿no? Que también son súper típicas. Por ejemplo, cuando el usuario simplemente quiere encontrar una página web. Por ejemplo, Nike, ¿no? Cuando alguien pone en el buscador Nike y da a Enter o le da a buscar, sabremos que muy probablemente lo que está buscando es que en el primer resultado aparezca la página oficial de Nike. Simplemente es una palabra navegacional. Luego están las transaccionales, ¿no? Que son aquellas en las que el usuario tiene la intención de comprar algo. Por ejemplo, comprar zapatillas Nike, ¿no? Si alguien pone comprar zapatillas Nike, pues sabemos que tiene una intención de búsqueda transaccional, porque lo que quiere es comprar, obviamente. Después están las investigativas o comparativas, ¿no? El usuario investiga antes de comprar algo. Por ejemplo, mejores zapatillas Nike para correr, ¿no? Estoy seguro que cualquier otro producto, ya sea zapatillas, móviles, etcétera, cualquier producto que compréis por internet o incluso fuera de internet en una tienda física, seguro que antes vais a Google y buscáis comparativas, opiniones, etcétera, ¿no? Pues son de este tipo de palabras clave, ¿no? Las palabras claves investigativas, ¿no? Y después, por último, están las locales. El usuario busca algo en una ubicación concreta. Por ejemplo, tienda Nike Madrid, ¿vale? Pues, obviamente, alguien que pone esto está buscando algo local, algo dentro de la ciudad de Madrid. No está buscando la tienda Nike de Barcelona o la de Londres, no, es la de Madrid, ¿vale? Por eso son palabras clave locales. Bien, otra manera de elegir un tema para un artículo es en función de la keyword, ¿no? Ya no solo de la intención de búsqueda, sino del volumen, ¿no? Que tiene esa keyword. Pues vamos a ver si esa keyword o esa palabra clave realmente la busca mucha gente o la busca poca gente. Porque si la busca muy poca gente, posiblemente no nos interese. Entonces, ¿cómo podemos saber esto, no? ¿Por arte de magia? No. Hay herramientas que nos ayudan a buscar esas palabras clave que más se buscan. Bueno, a modo de repaso, aunque seguramente ya lo sepáis, una palabra clave es un término que tiene muchas búsquedas en Google y que usamos para posicionar un contenido en lo más alto de los resultados, ¿no? Entonces, hay herramientas gratuitas y herramientas de pago, ¿vale? Esto es importante porque las herramientas de pago normalmente son muy caras. Entonces, salvo que os dediquéis al SEO o que seáis empresas muy grandes, que tengáis grandes presupuestos destinados a marketing, no suelen merecer mucho la pena, ¿vale? Lo digo porque suelen costar, bueno, hablando en euros, cientos de euros al mes, ¿no? Entonces, normalmente una agencia que trabaja con muchos clientes al mismo tiempo, pues si le interesa pagar este tipo de herramientas. Pero si no, hay algunas herramientas gratuitas que nos pueden servir para empezar a arrancar ese artículo, ese blog con los primeros artículos, ¿no? ¿Y cuáles son esas herramientas gratuitas? Pues, por ejemplo, Answer the Public, Google Trends, Google Suggest, el planificador de palabras clave de Google Ads, etcétera, ¿no? Hay algunas más, pero bueno, estas son como las más importantes y las principales, ¿vale? Les podéis echar un ojo luego tranquilamente después de la masterclass y ver un poco cuáles os gustan más. Y después están las de pago, como digo, que normalmente son bastante caras, pero bueno, las principales suelen ser SEMrush, Ahrefs, Sistrix y SERanking, ¿vale? Hay muchísimas más, pero bueno, estas son como las más usadas y las más típicas, las más conocidas. Y más estrategias para elegir un tema para un artículo. Pues, por ejemplo, investigar a tu competencia, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto nos sirve para escribir artículos enfocados a SEO, nos sirve para absolutamente todo a nivel de marketing y a nivel de negocio en general, ¿no? Pues para al investigar nuestra competencia, pues podemos ver qué les está funcionando a ellos y qué te puede funcionar a ti también, ¿no? Pues esto ya, obviamente, depende de todos los sectores, ¿no? Porque cada sector es un mundo, ¿no? Investiga tendencias en tu sector también, ¿no? Oye, pues en tu sector está muy de moda la sostenibilidad o está muy de moda temas de salud, inteligencia artificial, inversiones pasivas, etcétera, ¿no? Pues hay temas que están muy de moda en general, ¿no? En la inteligencia artificial, ¿no? Ahora mismo podríamos decir que es un tema muy de moda dentro del marketing, ¿no? Pues a lo mejor dentro de tu sector, pues hay determinados temas que están muy de moda, son tendencias, pues oye, vamos a intentar ver cómo podemos conectar ese tema que está en tendencia con un artículo que se relacione con tus servicios, con tu producto, con tu sector. Bien, otra manera de elegir un tema para un artículo es responder a preguntas frecuentes que te hacen tus clientes, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que somos una clínica dental, ¿no? Y resulta que a nuestros dentistas constantemente los pacientes les preguntan qué cepillo de dientes les recomiendan, ¿no? Entonces, oye, pues aquí ha surgido una idea para escribir un artículo, ¿no? Porque sabemos que en general este tema es interesante para nuestros potenciales clientes, ¿no? Porque ya sabemos que
nuestros pacientes se lo preguntan mucho a nuestros dentistas. Entonces, podría ser, ¿cuál es el cepillo que recomiendan los dentistas? ¿No? Y esto sería un título, ¿no? Con el que podemos empezar a desarrollar un artículo que sabemos que resulta interesante para nuestros potenciales clientes, ¿no? Y luego ahí dentro, pues, hablamos de características, de tipos de cepillo, etcétera, ¿no? Y, oye, pues ya a partir de ahí puede ser que un montón de personas, a través de encontrarnos en Google, sepan que existe nuestra clínica y a lo mejor más adelante, en el embudo, pues acaban contratando algunos de nuestros tratamientos. Otra estrategia es convertir las objeciones en contenido útil. Es decir, por ejemplo, si vendemos un servicio muy caro, ¿no? Por ejemplo, las inmobiliarias, ¿no? Como sabéis, las inmobiliarias se dedican a vender casas, pisos, en general propiedades inmobiliarias, ¿no? Y se llevan, pues, normalmente un porcentaje de lo que venden, ¿no? Entonces, pues suele ser un servicio muy caro para el vendedor normalmente, ¿no? Al menos en España es el cliente de las inmobiliarias el vendedor, ¿no? No el comprador. Entonces, un posible artículo podría ser, ¿por qué contratar una inmobiliaria te puede ahorrar dinero a largo plazo? Es decir, el potencial cliente de una inmobiliaria dice, no voy a buscar un piso nuevo con una inmobiliaria porque me sale muy caro, ¿no? Y sin embargo, nosotros lo que estamos tratando de hacer con este artículo es derribar ese pensamiento, esa objeción que suele ser muy típica dentro de nuestros potenciales clientes. Y por último, vamos a ver una última manera de elegir un tema para un artículo que es relacionar tus productos con eventos o temporadas. Por ejemplo, Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo de Madrid, ¿no? Es la feria profesional más grande del mundo, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Llega enero, suele ser a finales de enero, y llega Fitur, ¿no? Entonces, pues somos una empresa turística y podemos poner, aprovecha Fitur para descubrir los 5 sitios más bonitos de Madrid, ¿no? Estamos aprovechando ese evento tan importante que hay en la ciudad en la que estamos, vamos a imaginar que es Madrid, y vamos a relacionarlo con Fitur, ¿no? De manera que cuando la gente busque cosas relacionadas con Fitur, lleguen también a nuestra agencia o a el negocio que sea turístico, relacionándolo con esta feria profesional. Bien, y ahora que ya sabemos cómo podemos elegir la temática, ¿no? El tema que vamos a usar para nuestro artículo, pues vamos a ver cómo estructurar este artículo en función de la keyword, ¿no? En función de la palabra clave, ¿no? Keyword y palabra clave es lo mismo. Ya sabéis que en marketing pues solemos hablar muchas veces en inglés sin mucha necesidad, ¿no? Porque existen ya palabras en castellano que significan lo mismo, ¿no? Pero nos gusta mucho hablar en inglés. Bueno, pues, ¿cómo podemos estructurar este artículo? Bien, bueno, esto a modo un poco de repaso, seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, en primer lugar está el H1, que es el título de arriba del todo, ¿no? El título general de ese artículo, y solo puede haber un H1, ¿vale? Por favor, que nadie use más de un H1, ¿no? Que me encuentro con clientes, ¿no? Que cojo su blog y de repente pues veo cosas raras, ¿no? De que usan un H1 como un subtítulo, como un subtítulo, etcétera, ¿no? Solo se puede, a nivel de SEO, usar un H1, ¿no? Si no, Google nos va a decir, oye, estás haciendo aquí esto regular o lo estás haciendo más bien mal y no te voy a posicionar bien, ¿vale? Entonces, un H1 va arriba del todo y solo se puede usar la primera vez, ¿vale? Luego están los H2, que son los subtítulos, digamos, ¿no? Y dentro de un H2 puede haber un subtítulo, que es un H3, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, el H1 es consejos para comprar un móvil. Dentro de ese H1 vamos a encontrarnos varios H2. En el primer lugar, características más importantes en las que fijarte a comprar un móvil. Y dentro de ese H2 hay un subtítulo, ¿no? Que son los H3, ¿no? Que en este caso son procesador y memoria RAM, almacenamiento interno, cámara, batería y pantalla. Es decir, le vamos a contar a este usuario cuáles son los principales elementos de un móvil en los que debe fijarse antes de comprarlo, ¿no? Y después ya vamos a poner otros subtítulos, ¿no? Otros H2, ¿no? Android o iOS. ¿Qué es mejor para comprar un móvil? A lo mejor dentro de este H2 podríamos poner otro H3 y otro H3. Por ejemplo, H3, ventajas de Android y otro H3, ventajas de iOS, ¿vale? Esto ya si lo queremos hacer súper extenso y súper completo, pues podríamos meterlo también, ¿no? Luego le metemos otro H2. ¿Es recomendable comprar un móvil de reacondicionado? Y de nuevo podemos simplemente quedarnos aquí o meter aquí dentro más H3, ¿no? Por ejemplo, ventajas de un móvil reacondicionado o desventajas de comprar un móvil reacondicionado, ¿no? Y luego otro H2 más, comprar un móvil en 2025. Estos son los mejores, ¿no? Y esto ya lo podríamos poner a modo comparativa, ¿no? Como habíamos dicho antes, ¿no? Para gente que tenga una intención investigativa o comparativa, ¿no? Alguien que todavía no sabe muy bien qué móvil quiere comprarse y busca ese tipo de contenido, ¿no?
Y bueno, esto es una estructura de ejemplo, ¿vale? Pero seguramente si a cada uno de vosotros, antes de enseñaros esta diapositiva, os hubiera pedido que estructurarais un artículo con este H1, seguramente hubieran salido un montón de posibilidades diferentes. Eso no significa que esta esté bien y la vuestra esté mal o viceversa, ¿no? Ya sabéis que en marketing muchas veces las cosas no están bien o mal, ¿no? Sino que hay muchos grises por el medio, ¿no? Bien. Entonces, vamos a seguir viendo un poco cómo estructurar este artículo, ¿no? Una vez que ya tenemos la estructura, sabemos que la palabra clave debe incluirse en una serie de sitios para que Google nos haga más caso, es decir, para que Google nos lo posicione ese artículo en lo más alto de los resultados de búsqueda para esa palabra clave, ¿vale? Es decir, que cuando alguien busque comprar móvil o comprar nuevo móvil o consejo para comprar móvil, etcétera, pues aparezcamos lo más arriba posible por encima de nuestra competencia, por encima de otras tiendas de móviles, ¿no? Entonces hay que ponerla en diferentes lugares, ¿vale? En primer lugar, en el título de arriba del todo, ¿no? En el H1. Súper importante esto, ¿vale? Obviamente, que tanto para Google como para el usuario que lo va a leer, tiene que sentirse identificado con la intención de búsqueda que ha hecho, ¿no? Si pone consejos para comprar móvil y lo que le aparece en el H1 es consejos para comprar tablets, pues obviamente el usuario no va a clicar en ese resultado, ¿vale? Porque no va a sentir que eso responda a su intención de búsqueda. Luego en los subtítulos, ¿no? También súper importante, ¿no? Como acabamos de ver, en los H2, en los H3, etcétera, ¿no? En esta anterior diapositiva podemos ver que aquí tenemos comprar un móvil, comprar un móvil, comprar móvil, comprar un móvil en 2025, etcétera, ¿vale? Vemos que lo vamos repitiendo en los diferentes H2 y H3. También, una vez que empecemos a desarrollar el contenido, es súper importante que esté en el primer y en el último párrafo. ¿Por qué esto es importante? Porque Google normalmente, las arañas de Google, suelen fijarse mucho en el principio y en el final del artículo, ¿no? Y luego ya, si tiene más tiempo, escanean, digamos, el resto del artículo, ¿no? Entonces, el primer y el último párrafo es súper importante que metamos ahí esa palabra clave. Luego también en la URL, en la metadescripción, en el metatítulo, en las etiquetas alt de las imágenes, etcétera, ¿no? Cuando uséis WordPress o el CMS que uséis, pues y le pongáis una etiqueta, una descripción a las imágenes, pues también usad esa palabra clave, términos relacionados, palabras clave secundarias, etcétera, ¿no? Y luego de forma natural, muy importante esto de natural, a lo largo de todo el texto, ¿no? Es decir, no podemos meterlo con calzador, ¿no? No podemos meterlo de una manera artificial, ¿no? Porque si no Google se va a dar cuenta de que nuestra única prioridad es posicionar y que el usuario nos da igual, ¿no? Y como hemos dicho al principio de la masterclass, es importante escribir contenidos para que Google los valore positivamente, pero también, obviamente, es muy importante que el usuario tenga una buena experiencia leyendo nuestro artículo y que realmente estemos respondiendo a lo que haya buscado ese usuario en Google, ¿no? Además, para comprobar que estamos haciendo bien este trabajo, nos podemos ayudar del plugin de WordPress YouASEO, ¿vale? Hay muchos otros plugins, pero este es como un poco el más universal y el que usan la mayoría de las empresas, la mayoría de los redactores, la mayoría de los SEOs, ¿vale? En el caso de que uséis WordPress, ¿vale? Obviamente hay muchos más CMS. Bien. Entonces, recapitulando un poco, acabamos de ver cómo estructurar un artículo en función de la keyword, ¿no? De la palabra clave, ¿no? Esto lo hacemos para tener contento a Google, pero obviamente, como hemos repetido ya en varias ocasiones, también tenemos que tener contentos a los usuarios, ¿no? Que al final son nuestros potenciales clientes. Es súper importante cuidarles, ¿no? Y para ello es muy importante que obviamente lean los artículos enteros. ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos a intentar escribir títulos e introducciones que enganchen al lector, ¿vale? Primero títulos para que cliquen en el resultado de búsqueda de Google y después también introducciones para que una vez que estén dentro del artículo se queden enganchados y sigan leyendo hacia el final, ¿no? Porque si no, lo que harán es que estarán leyendo unos pocos segundos, leerán 2 o 3 líneas, verán que no les interesa y se irán para afuera, ¿no? Y esto lo que provoca es una tasa de rebote muy grande, ¿no? Y esto para Google es algo muy negativo, ¿no? Tener una tasa de rebote muy alta. Entonces, los titulares deben llamar la atención, generar urgencia y dar curiosidad para que el usuario quiera leer el artículo, ¿vale? Os pongo aquí esta foto de este señor con un café y leyendo el artículo, ¿no? Porque esto es algo que suelen usar o que suelen hacer muy bien los periódicos, ¿no? Sobre todo a nivel online, ¿no?
Obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces caen estos periódicos en hacer clickbait, ¿no? Que, pues si alguien no está familiarizado con este término, es crear artículos, o sea, titulares que están engañando un poquito al usuario, ¿no? Mediante exageraciones, mediante engaños, etcétera. Y luego el usuario cuando entra a la noticia, pues ve que no tiene nada que ver, ¿no? Que era una exageración muy grande, ¿no? El contenido de ese artículo con respecto a lo que había en el titular, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque en este caso, pues también obviamente se va a producir una tasa de rebote muy alta porque mucha gente va a entrar, va a ver que no era lo que esperaba y va a salir muy rápidamente, ¿no? Y como hemos dicho, eso es algo que Google lo considera muy negativo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hacerlo de una manera que sea atractiva, pero sin engañar al usuario. Vamos a ver algunos métodos, ¿vale? Que son bastante sencillitos y que podéis aplicar desde ya mismo para escribir vuestros artículos. Un buen método es, por ejemplo, cómo y un beneficio, ¿no? Por ejemplo, cómo atraer a más clientes sin gastar en publicidad. Obviamente, para que no sea clickbait, luego tenemos que contarle diferentes estrategias para atraer a esos clientes y que además no sea usando publicidad, ¿no? Si le contamos estrategias que luego resulta que se necesita invertir en publicidad o invertir en herramientas, etcétera, gastando dinero, el usuario se va a sentir engañado y va a decir, oye, que me habías dicho que no necesitaba invertir dinero o que no necesitaba gastar en publicidad y aquí me estás contando que sí, ¿no? Entonces se sentiría engañado y saldría rápidamente, ¿no? Pero si realmente cumplimos esa promesa de cómo atraer más clientes sin gastar en publicidad, pues oye, es una buena manera de atraer esos clics y que el usuario entre y lea nuestro artículo, ¿no? Otro método es lista de y un número, ¿no? Por ejemplo, 7 recetas fresquitas para este verano, ¿no? Ahora que empieza a hacer calor, ¿no? Y que nos apetece pues, como comer cosas un poquito más refrescantes, ¿no? Pues oye, es una buena manera de decir, oye, mira, 7 recetas fresquitas para este verano, pues mira, así tengo más ideas y puedo cocinar más cosas, ¿no? Pues bueno, es otra estrategia bastante chula. Otro método, pues comentar errores, ¿no? Muchas veces poniéndolo desde un poquito desde el lado negativo, ¿no? Pues nos damos cuenta, nos activa mucho más el cerebro y decimos, oye, vamos a ver qué es esto, ¿no? Por ejemplo, el error que estás cometiendo al hacer dieta, ¿no? Y dices, ostras, madre mía, voy a leerlo, no vaya a ser que yo esté aquí haciendo un esfuerzo tremendo comiendo cosas diferentes, incluso cosas que no me gustan, ¿no? Y resulta que estoy cometiendo un error que me está impidiendo conseguir los resultados que yo quiero, ¿no? Pues voy a ver qué error es ese, ¿no? Pues bueno, esta sería una estrategia también bastante efectiva. Otra, guía completa o guía definitiva. Por ejemplo, guía completa para montar tu tienda online desde cero. Dices, ostras, te da la sensación de que te van a contar absolutamente todo lo que necesitas saber para montar una tienda online desde cero con todo lo necesario, ¿no? Pues bastante chula esta estrategia también, ¿no? Y luego la última, antes de hacer X o hacer lo que sea, lee esto. Por ejemplo, antes de elegir tu máster en marketing digital, ten en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, pues un máster en marketing, pues obviamente es una inversión económica y de tiempo y de esfuerzo bastante grande, ¿no? Entonces, oye, si te están avisando, ¿no? De que tengas en cuenta algo y dices, ostras, voy a ver qué es eso que tengo que tener en cuenta, no vaya a ser que elija incorrectamente el máster, ¿no? Bien, y ahora, pues, una vez que ya tenemos los títulos, a continuación también vamos a ver algunos ejemplos que son también bastante ilustrativos. Vamos a ver también cómo escribir introducciones que enganchen al lector, ¿no? Sobre todo en esas primeras líneas, ¿no? Hay un copywriter muy famoso que se llama Joseph Sugarman, ¿no? Que decía que tanto una página de ventas, ¿no? A nivel de copy como un artículo de blog a nivel de redacción de contenidos debe ser como un tobogán, ¿no? Es decir, que desde el título hasta la introducción y pasando por el resto del artículo, el usuario tiene que deslizarse, ¿no? Como un tobogán, ¿no? Que cada línea le lleve a la siguiente sin que el lector tenga la sensación de que está haciendo un esfuerzo, de que ya está leyendo el artículo casi más por compromiso que porque realmente le interese, ¿no? Entonces, si tenemos un título que le enganche y después las primeras líneas también le engancha, ya estamos favoreciendo que ese tobogán vaya yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, algunas estrategias son, por ejemplo, hacer una pregunta, ¿no? ¿Te cuesta mucho captar nuevos clientes? No te preocupes, a muchos negocios también les pasa. Ostras, estamos ahí empatizando, ¿no? Y estamos provocando que el lector en su cabeza diga sí, ¿no? Porque, oye, estás leyendo ese artículo en el que te van a contar cómo captar nuevos clientes, ¿no? Por tanto, sabemos que ese lector en su cabeza va a decir que sí, ¿no? ¿Te cuesta captar muchos nuevos clientes? Pues sí. Otro,
dar un dato importante, ¿no? Por ejemplo, totalmente inventado, ¿vale? No me lo he inventado yo de cero, ¿vale? Pero imaginémonos que es real, ¿no? El 87% de las empresas que son activas en TikTok han visto un crecimiento en su facturación. Y dices, ostras, esto es lo que se llama prueba social, ¿no? El 87% de las empresas en TikTok han crecido, ¿no? En su facturación. Pues me interesa, ¿no? Me está enganchando. Quiero seguir leyendo este artículo porque me van a contar más sobre esto, ¿no? Otro truco muy bueno, contar una historia real, ¿no? Ya sabéis que seguramente que esto se llama storytelling, ¿no? Que es un poco, pues, contar historias para ir enganchando al lector y al final poder venderles, ¿no? Se puede usar en redacción de contenidos, en copy, en vídeo, en redes sociales, etcétera, ¿no? En muchas ramas del marketing, ¿no? Por ejemplo, el otro día recibí una llamada que me dejó impactado. Era Víctor, un amigo de la infancia al que le habían diagnosticado una grave enfermedad. Y dices, ostras, madre mía, ¿qué le habrá pasado a Víctor, no? Seguramente, o obviamente al 100%, no conoces a Víctor, ¿no? Y de hecho, en este caso es un amigo que me lo he inventado, ¿no? No tengo ningún amigo que se llame Víctor, ¿no? Pero el lector de repente dice, ostras, madre mía, me ha impactado esto, quiero seguir leyendo, quiero saber qué le ha pasado a Víctor, ¿no? Y cómo va a seguir esto, ¿no? Obviamente, después, cuando contemos esta pequeña historia, después lo tenemos que relacionar con lo que vayamos a contar en el artículo, lógicamente. Porque, como hemos dicho, es muy importante responder a la intención de búsqueda, ¿no? Del lector, ¿no? Quizás, pues oye, luego le vamos a decir que el médico le ha dicho que en realidad, pues mira, pues no pasa nada siempre que hagas deporte y entonces ya empezamos a contar cosas de zapatillas de Nike, ¿no? Por ejemplo, me lo invento, ¿no? Que era lo que estábamos contando al principio, ¿no? Lanzar una promesa, ¿no? Es otro método muy chulo para escribir esas primeras líneas y enganchar al lector. En este artículo te voy a enseñar cómo diseñar una rutina de entrenamiento para bajar peso antes del verano. Ostras, pues, además muy directo y muy clarito, ¿no? Una rutina de entrenamiento para bajar peso antes del verano, ¿no? Pues oye, es una promesa que lógicamente luego la tenemos que cumplir, ¿no? Porque si no el lector se va a sentir estafado, ¿no? Pero estamos ahí enganchando al lector desde el principio para que siga leyendo, aprender cómo hacer esa rutina de entrenamiento. Bien, aquí están los ejemplos que os comentaba al principio, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que es un poco incorrecto, que no es el mejor del mundo, y luego vamos a ver cómo sí engancharía ese título y esa introducción transformándola un poquito, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar un artículo sobre consejos sobre alimentación para deportistas, ¿no? Pues si el título es tal cual eso, consejos sobre alimentación para deportistas, pues bueno, es un poco ahí como sosillo, ¿no? Como que no nos dice nada, como que lo podemos leer así súper rápido y ni nos hemos dado cuenta de que está ese resultado ahí, ¿no? Y luego la introducción. En este artículo vamos a dar algunos consejos sobre cómo deben alimentarse los deportistas para rendir mejor. Bueno, está bien, es descriptivo, no hay falta de ortografía ni de nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, como que no nos dice nada, ¿no? No nos acaba de enganchar, ¿no? Sin embargo, lo podemos transformar, ¿no? Para que sí que sea mucho más atractivo, ¿no? Por ejemplo, un título, los 5 errores que arruinan tu dieta si entrenas a diario y cómo evitarlos. ¿Vale? Pues bueno, en este caso, fijaos, estamos usando la estrategia de los errores, del listado, estamos usando palabras como arruinan tu dieta si entrenas a diario, etcétera, ¿no? Eh, eh, sí que genera como mucha curiosidad, incluso urgencia, ¿no? Te entran ganas de ir a verlo rápido, ¿no? No vaya a ser que estés haciendo un esfuerzo de entrenar y hacer dieta y, sin embargo, estés haciendo alguno de esos 5 errores que la estén arruinando, ¿no? Y luego una introducción que sí que enganche, ¿no? Por ejemplo, usando una pregunta al principio, ¿no? Como acabamos de decir, ¿no? ¿Entrenas duro pero no ves resultados? Puede que el problema no esté en el gimnasio, sino en tu plato. En este artículo repasamos los errores más comunes en la dieta de quienes entrenan a diario y te damos soluciones prácticas para que tu alimentación te empuje hacia tus objetivos, ¿no? Entonces, fijaos qué diferente, ¿no? La introducción de arriba con la introducción de abajo, ¿no? Es bastante diferente. La de abajo engancha mucho más e invita al lector a seguir leyendo hacia abajo, ¿no? El tobogán, ¿no? Que decíamos de Joseph Sugarman. Y vamos a ver un segundo ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no engancha, ¿no? Libros recomendados sobre maternidad. Y dices, bueno, pues vale, está bien, es descriptivo, sabes a lo que vas, pero no te genera curiosidad, no te engancha del todo, ¿no? Introducción. En este post compartimos algunos libros que pueden ayudarte a entender mejor la maternidad y todo lo que implica ser madre. Pues bueno, está bien, no es que sea incorrecto, ¿no? Pero no nos acaba de enganchar mucho, ¿no? Se puede mejorar. Entonces, vamos a ver, un título que sí engancha. Los 7 mejores libros para educar a tus hijos para que sean más felices, ¿no? Primero, estamos usando
el tema del listado, ¿no? Que hemos dicho antes, los 7 mejores libros. Luego, para educar a tus hijos, para que sean más felices, imaginaos, ¿no? La felicidad de tus hijos, ¿no? Otras cosas. Obviamente, te entran muchas ganas de entrar, ¿no? Porque crees que va a ser algo importante en tu vida realmente, ¿no? Y una introducción que se engancha. ¿Te sientes abrumada por tantos consejos contradictorios sobre cómo ser buena madre? Tranquila, no estás sola. Estamos haciendo una pregunta, estamos empatizando con la lectora. Estos libros no te van a decir lo que debes hacer. Estamos ahí apretando un poquito objeciones, ¿no? De pensamientos que suelen tener las madres, pero sí te vamos a acompañar, calmar y hacerte reír en uno de los momentos más intensos de tu vida, ¿no? Sobre todo pues, para esas madres que son primerizas, etcétera, ¿no? Pues para que veáis, ¿no? Un poco la diferencia entre títulos e introducciones que no enganchan y títulos e introducciones que sí enganchan. Y bueno, vamos a entrar ya un poco en la recta final, ¿vale? Nos quedan 10 minutitos, yo creo que voy a ir en tiempo. Como os he dicho antes, estamos en 2025, entonces vamos a ver trucos de ChatGPT para redactar contenido SEO, ¿no? No podemos obviar que existe la inteligencia artificial, sería absurdo, ¿no? Es una herramienta que nos facilita mucho el día a día en muchas tareas, ¿no? Y, por supuesto, pues, la redacción de contenidos también puede ser una de esas tareas en la que nos ayude mucho la IA, ¿no? Eso sí, os pongo aquí este telmo, ¿no? Con una lupa gigante, ¿no? A modo de warning, ¿no? De advertencia. Todo el contenido que se cree con IA debe ser supervisado por un humano, ¿no? Y, por supuesto, no os recomiendo simplemente copiar y pegar, sino que sea una guía, que sea una ayuda y luego a partir de ahí empezamos nosotros a editar, ¿no? Pero es verdad que ChatGPT ya sí que nos ayuda a un nivel bastante avanzado, ¿no? En los últimos 2-3 años ha evolucionado muchísimo y en los próximos años también va a seguir evolucionando y creo que es fundamental pues seguir formándonos en inteligencia artificial pues para seguir aprendiendo cómo usar esta herramienta de la mejor manera posible, ¿no? Vamos a ver algunos truquitos, ¿vale? Bastante chulos y luego al final os voy a poner un ejemplo en el que usamos un poco todos estos trucos juntos. En primer lugar, darle contexto y el buyer persona al que va dirigido para que use el tono y el vocabulario apropiado, ¿vale? Esto es algo que debemos tener en cuenta cuando nosotros usamos ChatGPT, cuando escribimos de manera manual, aunque no existiera ChatGPT, pero obviamente usando ChatGPT o cualquier otra IA generativa, pues le debemos dar esta información para que la tenga en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mi buyer persona son mujeres entre 30 y 45 años que viven en Madrid y trabajan en el sector de la moda y tienen poco tiempo libre, ¿vale? Vamos a imaginarnos que somos una empresa de moda y queremos escribir artículos sobre este tema, ¿vale? Otro consejo es pedirle que actúe como un experto en un sector para que exprima al máximo su conocimiento y hable como un especialista en la materia, ¿vale? Pues obviamente queremos que ChatGPT se meta en el papel de la persona que está escribiendo, ¿no? Que es un especialista en moda en este caso, ¿vale? En temas importantes, debes, ¿vale? Debes en mayúscula, ¿vale? La palabra debes en mayúscula. Debes ajustarte a una extensión entre 800 y 1000 palabras, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué en mayúscula? Porque de esta manera ChatGPT identifica que nosotros le estamos dando mucha importancia a esa instrucción y, por tanto, la va a cumplir a rajatabla sí o sí, ¿vale? Si decimos entre 800 y 1000, no va a hacer 700 ni va a hacer 1200, va a hacer exactamente entre 800 y 1000, ni una más ni una menos, ¿vale? Pues hará 800 y pico, 900 y pico. Así, pues he puesto el ejemplo de extensión, pero se podemos dar para cualquier tipo de instrucción. Otro consejo es decirle que habla como un humano, ¿no? Para evitar que suene robotizado, ¿no? Por supuesto, pues desde el principio hemos estado diciendo que hay que optimizar los artículos para SEO, para Google, pero también debemos optimizarlos para nuestros lectores, para los usuarios, para las personas que nos van a leer, ¿no? Que son seres humanos, ¿no? Por tanto, no podemos sonar robotizados, ¿no? Por ejemplo, debes escribir con un estilo natural y humano, ¿no? Y en este caso, pues volvemos a ponerle el debes, la palabra debes en mayúscula, ¿vale? Para que le dé mucha importancia. Otro consejo es ponerle ejemplos para que se fijen en los patrones, ¿no? Te adjunto un artículo de ejemplo para que te fijes en el estilo de redacción que estoy buscando. Por ejemplo, si ya es un blog en el que ya hemos escrito muchas cosas, muchos artículos anteriormente, pues podemos darle 2 o 3 artículos en PDF para que, o el enlace, por ejemplo, para que se fije en ese estilo de redacción, en ese tipo de contenido, en la puntuación, en el vocabulario que usamos, el tono, etcétera, y de ahí pues obtengo mucha información para escribir un artículo mucho más optimizado para lo que queremos, ¿no?
Estamos hablando de SEO, ¿no? Por supuesto, hay que decirle también la keyword, ¿no? La palabra clave y cuántas veces quieres que se repita a lo largo del artículo. Por ejemplo, la palabra clave es tendencias moda verano 2025 y debes repetirla 10 veces a lo largo del artículo, ¿vale? Pues perfecto. También podríamos decirle, pues también debe estar una vez en el párrafo de la introducción y una vez en el párrafo de la conclusión, ¿no? Porque como hemos visto antes, es súper importante que aparezcas tanto al principio como al final del artículo, ¿no? Podemos también pedirle que sea imparcial, ¿no? Para evitar los sesgos y que las respuestas sean neutras, ¿no? Obviamente, no queremos que dé su opinión, queremos que sea informativo. Y vamos a ver unos últimos consejos. Por ejemplo, separar las diferentes partes de un prompt, ¿vale? Un prompt, como ya sabéis, son esas instrucciones que le damos a ChatGPT con dos barras, dos slash, ¿no? Por ejemplo, el artículo debe seguir la siguiente estructura. Ponemos las dos barras y debajo ponemos ya la estructura con los H2, los H3, etcétera, ¿no? Como hemos visto antes con el ejemplo de comprar móvil. Ahora, en el ejemplo que os voy a enseñar en la siguiente diapositiva, vais a ver muy claro esto de las dos barras, ¿vale? Es básicamente para que ChatGPT distinga las diferentes partes del prompt. También podemos pedirles que dé toda la información necesaria para que no se quede corto, ¿no? Y te dé toda la información existente sobre ese tema. También podemos pedirle que nos pregunte lo que necesite para que la IA adquiera toda la información necesaria para ser precisa y que no se invente nada, ¿no? Esto ya de por sí muchas veces nos ocurre, ¿no? Le damos un prompt a la IA, ¿no? Y después, en vez de darnos la respuesta directamente, nos hace dos o tres preguntas, ¿no? Para obtener más información y darnos un resultado lo más preciso posible. Cuando le pedimos correcciones, pedirle que mantenga el estilo, ¿no? Muchas veces, si no tenemos correctamente entrenado a ChatGPT, lo que nos ocurre es que le pedimos una corrección y después nos da un resultado que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? También nos pasa, por ejemplo, con imágenes, ¿no? Seguro que os ha pasado muchas veces, ¿no? Decimos, dame un señor con bigote y sombrero. Y te da el señor y tiene bigote pero no tiene sombrero. Entonces le dices, le falta el sombrero. Y te da otra imagen y entonces te da un señor que sí tiene sombrero pero no tiene bigote, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero es importante que cuando le damos esas correcciones le digamos, oye, mantén el estilo, ¿no? A nivel de redacción, toda la información que te he dado antes, vuélvela a tener en cuenta, ¿no? Filtrar las fuentes que pueda usar, ¿no? Por ejemplo, desde 2015 hasta la actualidad, ¿no? A veces cuando estamos hablando de determinados temas que son más o menos actuales, pues no queremos que consulte fuentes que sean de hace 20 años, ¿no? Sino que sean más o menos actuales, ¿no? En este caso, pues podemos decir desde 2015 a la actualidad. Y por último, ya casi a nivel de curiosidad, aunque realmente funciona, ¿no? Hay mucha gente que se ha dado cuenta que usando mucho ChatGPT funciona mejor si le ofrecemos propinas o le imponemos penalizaciones, ¿no? Para que sea más preciso, ¿no? Esto parece una broma, pero es cierto, ¿vale? Le podemos dar propinas o le podemos castigar para... ¿Por qué? Porque de esta manera ChatGPT, al igual que cuando ponemos debes en mayúscula, pues de esta manera ChatGPT identifica que le estamos dando mucha importancia a eso que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo haces bien, te doy 100 euros de propina. O si no lo haces bien, te pongo una multa de 100 euros, ¿vale? Esto parece un chiste, pero es cierto, ¿vale? De esta manera le estamos diciendo a ChatGPT que esto es realmente importante y que tiene que ser muy preciso y cumplir a rajatabla ese prompt que le estamos poniendo. Y ya para terminar, vamos a poner un ejemplo de aplicando todos estos consejos en un solo prompt, ¿no? Fijaos si es extenso, que no me cabía en una sola diapositiva, ¿no? Tendría que haber puesto la letra muy chiquitita para que me cupiera todo. Entonces, hay 3 diapositivas para poder poner todo este prompt junto, ¿vale? Bueno, lo leo muy rápidamente, simplemente para que veáis un poco, ¿no? En primer lugar, actúa como una experta en tendencias de moda. Os recuerdo que estamos escribiendo un prompt para que ChatGPT nos ayude a escribir un artículo sobre tendencias de moda en verano de 2025. Escribe un artículo de blog explicando cuáles son las principales tendencias de moda para el verano 2025. Para ello, debes en mayúscula, porque le estamos diciendo que eso es muy importante, debes seguir todas las indicaciones que te doy. Entonces ponemos, como hemos visto antes, las dos barras, ¿vale? Para separar una parte del prompt de la siguiente, ¿no? Y que así ChatGPT lo tenga mucho más claro. Contexto y tono. Mi buyer persona son mujeres entre 30 y 45 años que viven en Madrid, trabajan en el sector de la moda y tienen poco tiempo libre. Quiero un texto con un estilo natural, humano y cercano, sin que parezca escrito por un robot. El lenguaje debe ser ágil y visual, como si lo contara una experta que se lo dice a una amiga. Volvemos a poner
2 barras porque pasamos a una siguiente sección del prompt. Extensión y redacción. Debes, en mayúscula, ajustarte a una extensión entre 800 y 1000 palabras. Debes escribir con un estilo natural y humano, evitando frases planas o mecánicas. Y debes ser imparcial. No debes exagerar ni caer en sesgos de opinión personal. ¿Vale? Bueno, todo esto es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Más secciones de este mismo prompt, ¿no? Todo esto habría que copiarlo y pegarlo todo junto y ponérselo a ChatGPT. SEO y repetición de keyword. La palabra clave principal es tendencias moda verano 2025. Debes repetirla exactamente 10 veces a lo largo del artículo, de forma natural y sin forzar. Otra sección, // estructura del artículo. El artículo debe seguir la siguiente estructura. H1, las tendencias de moda de verano 2025 que no vas a querer perderte. Luego ponemos los H2 con los colores, las prendas, los accesorios, cómo adaptar las tendencias a tu día a día y una conclusión, ¿vale? Bueno, en este caso he puesto una estructura muy sencillita, podría haber pues, muchos H3, incluso H4, ¿vale? Pero bueno, como para un ejemplo, pues lo he puesto bastante sencillito. Y vamos con la última diapositiva para terminar de poner el ejemplo del prompt. Ejemplo de referencia. Te adjunto un artículo de ejemplo para que te fijes en la redacción que estoy buscando. ¿Vale? Pues en este caso pues le estaríamos juntando un PDF, ¿no? O podría ser un enlace a un blog nuestro, de la competencia, etcétera. Fuentes y precisión. Debes usar solo fuentes de 2024 en adelante. ¿Por qué en este caso hemos puesto esto? Porque es un artículo de tendencias de moda para el verano de 2025. Por tanto, como mucho, debe informarse de unos meses para atrás en adelante, ¿no? No podemos coger fuentes de 2015 porque obviamente en 2015 no pueden predecir las tendencias del verano de 2025, ¿no? Y si encuentra algo de información, pues va a ser incorrecta. Si hay tendencias pasadas que se recuperan, mencionan de qué año provienen, pero da prioridad a información actualizada. Debes dar toda la información relevante posible sobre el tema y debes preguntarme si necesitas más contexto o datos antes de inventarte nada. ¿Vale? Esto es súper importante, ¿no? Sabéis que ChatGPT muchas veces alucina, ¿no? Porque ChatGPT normalmente, aunque no sepa una información, te la da, aunque sea inventándosela, ¿no? Y muchas veces es tan verosímil que es muy creíble y te la puedes creer de verdad, ¿no? Entonces es importante decirle esto, ¿no? Pregúntame si necesitas más contexto o datos antes de inventarte nada, ¿no? Otra sección es en las correcciones. Si te pido hacer cambios, debes mantener el estilo y el tono y la estructura del artículo original. Y finalmente le vamos a dar ese incentivo. Si lo haces bien, te doy 100 euros de propina. Y si no lo haces bien, te pongo una multa de 100 euros. Vale, y hasta aquí terminaríamos, ¿no? Por supuesto, vuelvo a insistir, es muy importante que este resultado que nos dé ChatGPT no sea copiar y pegar, ¿no? Sino que lo supervisemos y que hagamos todas las ediciones que necesitemos para adaptarlo al resultado que estamos buscando, ¿no? Tanto a nivel de tono, como a nivel de SEO, como a nivel de estructura, etcétera, ¿vale? Obviamente no nos podemos fiar al 100% de la IA y tenemos que darle nuestro toque humano, nuestra supervisión, etcétera, ¿vale? Como habíamos visto aquí al principio, ¿no? Con este Telmo, ¿no? Que nos pone la lupita, ¿no? Debemos supervisar siempre a la IA, ¿no? Sea ChatGPT o sea cualquier otra herramienta de generación de inteligencia artificial. Bien, y aquí, pues nada, si queréis, tenemos unos minutillos para hacer preguntas, para hacer comentarios, cualquier cosa que queráis comentar, cualquier duda, etcétera. ¿Alguna preguntita? No sé si conocíais más o menos el tema de redacción SEO, si estabais más o menos familiarizados. Dice por aquí Macarena, gracias Juan por la clase, muy claros los conceptos y los temas muy interesantes. Fenomenal Macarena, pues me alegro mucho de que te haya gustado la clase. No sé si soléis trastear mucho con ChatGPT, por ejemplo, si lo habéis usado para redacción de contenido, para algún tipo de estrategia en marketing. Dice Ramón, buenos días Juan, muy buena exposición, muy clara, ¿estará disponible la presentación? Sí, creo que se sube al canal de YouTube de Resuma, si no me equivoco, y puede ser que os la manden por email, pero no estoy muy seguro. Creo que sí. Muchas gracias, qué gran contenido, gracias, ninguna duda por aquí, muy interesante el tema, gracias. Muchas gracias por la presentación, una consulta.
ahora que se usa ChatGPT hasta como buscador, ¿cómo afecta ello al SEO? Bueno, esto es súper interesante, ¿no? De hecho, ya hay como agencias que están empezando a especializarse en SEO dentro de ChatGPT, ¿no? Porque como sabéis, pues muchas veces, efectivamente, hay mucha gente que dice, oye, dime cuáles son los mejores restaurantes de Madrid para comer sushi, por ejemplo, ¿no? Y ya ChatGPT te va a responder con un listado de restaurantes, incluso con los enlaces, ¿no? Para que tú vayas consultando cada uno de esos restaurantes, ¿no? Entonces, esta pregunta de Mauricio es muy, muy interesante porque todavía ni los propios SEOs, ni los propios expertos en marketing, incluso expertos en inteligencia artificial, saben todavía muy bien cómo responder a esto. Lo cierto es que todavía la mayoría de las búsquedas, no me atrevo a decir un porcentaje, ¿no? Pero un porcentaje muy, muy mayoritario todavía de las búsquedas en Internet se hacen a través de Google. Pero es verdad que poco a poco ese porcentaje de gente que solo usa ChatGPT incluso para buscar información en Internet de resultados rápidos, ¿no? Como el que acabo de decir, ¿no? De restaurantes, etcétera. Pues bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto en los próximos años. Creo que todavía queda un poquito para eso, pero poco a poco es verdad que los SEOs y los redactores SEOs, etcétera, nos vamos a tener que ir adaptando un poquito a esto. Entonces, todavía no hay una respuesta muy clara de cómo va a evolucionar esto, ¿no? Espero que próximamente podamos hacer otra masterclass, ¿no? Explicando esto dentro de unos meses y posiblemente tengamos más información. Muchas gracias, Juan, muy útil. Agradecería que me lo enviaran por email, muchas gracias. ¿Qué opinas de la confiabilidad de otras herramientas IA? Bueno, en general, como ya os insistía, ¿no? Pues es importante siempre dar esa supervisión humana, digamos, ¿no? Tanto en ChatGPT como en Gemini, como en Copilot, etcétera. Creo que todavía no hay obviamente, ninguna inteligencia artificial que sea absolutamente infalible, ¿no? Y que no se equivoque nunca y muchas veces alucinan y se inventan cosas. Entonces, siempre mi recomendación es que, aunque nos facilite mucho esa investigación, pues podamos nosotros mismos también hacer parte de esa investigación para comprobar que todo eso que nos dicen es cierto, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se inventan cosas y hay que ser consciente de ello, ¿no? Muchas veces, si es sobre nuestro sector y más o menos controlamos el tema y sin hacer una búsqueda ya sabemos que lo que está diciendo es cierto y que es fiable, pues fenomenal. Y si es un sector que no controlamos mucho porque estamos haciendo un trabajo para un cliente, por ejemplo, pues obviamente es nuestra responsabilidad hacer esa búsqueda en paralelo, ¿no? Para no meter la gamba, digamos, ¿no? Muchas gracias por tu buena explicación. No lo conocía, voy a ponerlo en práctica. Gracias por el contenido. Muchas gracias a ti, Valentina, por estar aquí. Carla dice, buen día, Juan. Si quiero que un usuario descubra otro contenido relevante de su web, por ejemplo, una guía de café, ¿dónde es más estratégico colocar el enlace interno? ¿Al principio de todo, en medio del párrafo que habla de ese tema o al final del artículo? Gracias. Bueno, yo recomiendo siempre, como mínimo, en la primera mitad, ¿vale? Por si acaso ese usuario no llega hasta el último párrafo, ¿no? Por lo menos asegurarnos que sí que llega a tener la posibilidad de clicar ese enlace, ¿vale, Carla? Entonces yo lo pondría en la primera mitad, seguro. A lo mejor no en el primer párrafo, pero a partir ya del primer H2, pues ahí ya sí que empezaría a colocarlo, ¿vale? Siempre, por supuesto, como siempre decimos, de una manera natural, ¿vale? Es decir, que el usuario cuando lo lea no diga, uy, esto está aquí como puesto con calzador, parece que me lo están vendiendo, ¿no? Sino que sí que parezca una recomendación real, ¿no? Y que no quede muy artificial. Dice Ignacio Repilado. Una clase muy completa, copiar y pegar directamente de ChatGPT sin modificar el texto podría llegar a penalizar a nivel SEO. Muchas gracias. Bueno, esto todavía no se sabe muy bien, porque hay gente que dice que hace esto y que aún así posiciona súper bien de SEO. Luego hay gente que dice que lo ha hecho y que el Google le ha castigado. Hay gente que recomienda más editar una vez que tengamos ese resultado de ChatGPT. Entonces, bueno, como decía antes, todavía esto es tan nuevo, ¿no? Que estamos aprendiendo constantemente, día a día, ¿no? Y que ya sabéis también que los algoritmos de Google cambian constantemente. Entonces, bueno, yo mi recomendación es que no copiéis y peguéis directamente, sino que editéis todo lo que se pueda, ¿no? Para humanizarlo, para darle vuestro toque. Si sois expertos en la materia, siempre vais a poder añadir mucha más información y profundizar mucho más.
Entonces, pues, desde mi punto de vista, es mucho mejor editar y darle absolutamente vuestro toque, ¿vale? Pero es verdad que no, que dependiendo del experto al que le preguntes, te va a decir una cosa u otra, ¿vale? Entonces, aquí estaremos todavía, ojalá, ya os digo, que dentro de unos meses podamos hacer otra masterclass y podamos profundizar mucho más porque sepamos mucho más, ¿no? Pero de momento hay muchas cosas que todavía no se saben. ¿Nos puedes decir, dice Sara, las herramientas que utilizas para estrategias, medición y eso? Bueno, yo uso mucho el planificador de palabras clave de, de Google Ads, la verdad. Y luego, bueno, pues a nivel de, para ver ya si ha funcionado muy bien un artículo u otro, pues Google Analytics. Básicamente es lo que más uso. No sé si te refieres un poco a eso, Sara. Alejandra dice, hola Juan, te pregunta aparte de ChatGPT, ¿cuál otra hay inteligencia artificial recomiendas? Yo uso sobre todo ChatGPT, la verdad. Luego uso mucho Gemini. Bueno, como sabéis, cuando hacemos ahora una búsqueda en Google, para muchas búsquedas, muchas veces el primer resultado es la inteligencia artificial que ha desarrollado Google, que es Gemini. La uso también mucho. Y luego Copilot a veces también la uso, ¿vale? Pero sobre todo, la verdad es que ChatGPT, ¿vale? Luego a nivel de imágenes y tal, también uso ChatGPT, pero ahí ya como ya no me dedico mucho al tema visual, sino sobre todo a reacción de contenido, ya ya se sabe de mi trabajo, ya no te sé recomendar mucho. Pero bueno, básicamente esas que te he comentado. Evelyn León dice, hola Juan, teniendo en cuenta el boom de la inteligencia artificial en motores de búsqueda, ¿tienes algún consejo para seleccionar mejor las keywords y que se indexen exitosamente? Bueno, básicamente yo te diría lo que acabamos de comentar, ¿no? El planificador de palabras clave, ¿vale? Que si tenéis una cuenta lo podéis usar para investigar palabras clave de manera gratuita, digamos, ¿no? Sin pagar Ahrefs, Semrush y todas estas herramientas que os he dicho que son muy caras. Luego también me fijaría mucho en la competencia y no usaría mucho ChatGPT para preguntarle palabras clave, porque hay mucha gente que ha hecho estudios de palabra clave a través de ChatGPT, ¿no? Pues preguntando directamente y tal. Y es verdad que comentándolo así con compañeros SEO y tal, dicen que muchos clientes lo han usado y que se inventa muchas veces la cifra completamente, ¿no? Como he dicho antes, muchas veces cuando ChatGPT no sabe algo, directamente con tal de darte una respuesta y no decir no lo sé, se lo inventa, ¿no? Ya sabéis que ChatGPT, vamos, si alguien alguna vez ChatGPT le ha respondido que no lo sabe algo, que me lo diga, porque a mí de momento no me ha pasado nunca, ¿no? Entonces, es importante no preguntarle las keywords directamente a ChatGPT porque muy probablemente se las vaya a inventar. Dice Adrián Cruz, en mi trabajo nos hemos percatado de que nuestra organización aparece cada vez más en ChatGPT y nos está generando alrededor de 20 entradas web al mes. Oye, pues fantástico. La verdad es que muy posiblemente sea el SEO del futuro, ¿no? En vez de aparecer en Google, pues conseguir aparecer en ChatGPT, ¿no? Y esto es súper interesante. Gracias, Juan. Excelente contenido. Un saludo desde Colombia. Perfecto, Edna. Un trabajo también, un saludo también para ti. Muchas gracias, Juan, dice Mauricio. Gracias a ti. Excelente presentación. Muchas gracias. Fue muy interesante la exposición y muy práctica. Pues nada, muchas gracias a ti también, Wilder Alonso. Dice Félix Quesada. Juan, excelente contenido, muchas gracias desde República Dominicana. ¿Los títulos que causan intriga o tienen una connotación negativa son más interesantes para los usuarios? Sí, suelen generar sobre todo mucha curiosidad, mucha intriga, como dices, ¿no? Tendrán como ganas, ¿no? De saber, ¿no? Como hemos dicho antes, los 5 errores en tu rutina de entrenamiento que están estropeando tus resultados. Dices, ostras, voy a clicar aquí, ¿no? Porque, oye, estoy aquí entrenando todos los días y no vaya a ser que esté cometiendo un error por el que no estoy consiguiendo los resultados, ¿no? Entonces, esa intriga, esa curiosidad, esa urgencia, pues hace que la gente clique más, ¿no? En nuestros resultados. Dice Sara Monsalve, ¿cómo te mantienes al tanto de los cambios de los algoritmos de Google y cómo adaptas tus estrategias a ellos? Bueno, leo muchos artículos de compañeros SEOs, de las últimas tendencias, estoy suscrito también a algunas newsletters, etcétera, ¿no? Yo os recomiendo básicamente que cuando conozcáis un SEO ya sea por redes sociales, por Google, etcétera, o un experto en inteligencia artificial que, que os interese, que veáis oye, que es una persona que sabe de verdad, pues que os suscribáis a su newsletter, que veáis sus artículos de blog, etcétera. Hay muchísimos en LinkedIn, también mucha gente, ¿no? Que comparte mucho contenido. Y bueno, la verdad es que por LinkedIn, la verdad también mucho. Suelo contactar mucho con este tipo de personas
Y nada, pues cada vez que entro en mi timeline de mi muro de LinkedIn, pues leo muchas veces contenido muy interesante y a través de ahí, ¿no? Y luego, pues oye, si conseguís oportunidades de formación, ¿no? Como sucede en Redsuma, ¿no? Que creo que tienen también varias formaciones de inteligencia artificial, de SEO, etcétera, pues oye, pues súper interesante también formarse, ¿no? Y actualizarse a través de este tipo de formaciones, ¿no? Para estar al día, ¿no? Como ya os digo, muchas veces hacemos una pequeña formación, una charla como la de hoy, o leemos un artículo y resulta que dentro de 6 meses se queda totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, para hoy nos sirve y obviamente sienta una base que nos sirve para seguir aprendiendo, ¿no? Y esta base es importante para la formación que hagamos dentro de 6 meses, ¿no? Y que es importante tener esa base, ¿no? Pero luego hay detalles, ¿no? Que van a ir cambiando constantemente y que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿O nos vamos? Ya son las 5 en punto. Vamos a dar 30 segundillos y si no, pues nada, nos despedimos. Bueno, un placer, ¿eh? Haber estado aquí este ratito con vosotros. Me alegro de que hayáis aprendido mucho y nada, pues bueno, para cualquier cosa, pues ya sabéis que estamos en contacto a través de las redes sociales, a través del email de Resuma, por todos los foros, etcétera. Y nada, un placer haber estado aquí y cualquier cosa que necesitáis, pues bueno, podéis buscar mi LinkedIn, Juan Floreno Reviriego, y estaré encantado de poder charlar con vosotros. Pues nada, muchas gracias a todos y estamos aquí en contacto. Hasta luego.